y nos preparamos para este siguiente mensaje. Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir este mensaje que lleva por título y que estamos desarrollando a lo largo de este año, Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 6. Y la decepción para muchos de ustedes en este mensaje, ya va a ver. Pero cuando lo comprendamos vamos a ver qué tremendo mensaje este es. ¿Ok? Y vamos a desarrollar este tema y que nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos instruya en toda verdad. Lleva por título este mensaje, Cambio Radical. Cambio radical. ¿Ok? Vamos a escribir entonces, y prepara tu corazón, pueblo santo, para que lo que vayamos a aprender el día de hoy, lo podamos poner en práctica. Y de esta manera, comenzar a crecer, no solamente en conocimiento, sino también en esa estatura, imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cada día enamorándonos más de Dios. ¿Ok? Vamos pues. La primera prédica de Jesús tenía el propósito de cumplir las profecías. El último mensaje lo habíamos dejado inconcluso diciendo, bueno, ¿y cuál fue la primera prédica de Jesús? ¿Ok? Imagínense, anunciado miles de años antes de que naciera Jesús, ya estaba anunciado el nacimiento de Jesús. Nace Jesús. Tremenda expectativa. Los ángeles cantando. ¿Ok? A los 8 días, profetas, una diaconisa se acercan a ver a este niño, a hablar cosas grandiosas de este niño. A los 12 años cumple la ley a través del bar mitzvah, que es cuando el niño de 12 años lee por primera vez la Torá frente a la gente. A los 30 años se bautiza. Todo hay una tremenda manifestación milagrosa de una voz que se escucha de los cielos. Este es mi hijo amado. El profeta Juan, que ve al Espíritu Santo descender sobre este varón. Juan da testimonio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo con la expectativa va a hablar Jesús, el primer mensaje de Jesús. ¿Cuál será este tremendo e impactante mensaje de Dios hecho carne? Antes de hablar mi maestro, el propósito de ese primer mensaje era que se cumplan las Escrituras. Vamos a leer un ratito en Mateo capítulo 4. Vamos a leer de versículos del 12 al 16, ¿ok? Mateo 4, del 12 al 16. Escrito está, y leo: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Las profecías, escúcheme, la profecía del mensaje de Cristo es que el mensaje de Jesús ilumina nuestras vidas. El propósito del mensaje de Jesucristo es iluminar nuestra oscura, nuestra tenebrosa, nuestra vida en tinieblas. No se olviden de eso. El mensaje de Jesucristo no es para que usted salga contento diciendo Dios me va a regalar $1 millón. No. El mensaje de Jesucristo, usted que antes estaba enceguecido, usted que antes estaba en tinieblas, ahora por primera vez va a poder ver claramente y con la luz de Jesús. Amados, se cumplía la profecía del nacimiento e intervención del Mesías. En esta primera prédica, amigos queridos, no solamente que se va a cumplir esta profecía, que ya la acabamos de leer, sino que ahora se va a dar cuenta el nacimiento y la manifestación del Mesías, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y esto es importantísimo, amados queridos, para que usted entienda lo que después vamos a ver, que no hay en otra persona salvación sino en Jesucristo.
No está la salvación en María, no está la salvación en Arturo, no está la salvación en una religión, sino en las palabras, en el hecho y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7, escrito está de la siguiente manera. Leo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su nombre sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y amados míos, quiero que entiendan bien esto, Betania. Usted que ha venido el día de hoy, usted no ha venido a ser condenado. Escúcheme bien, el propósito del mensaje de Jesús, no era de condenación, sino de transformación y salvación. Yo quiero que ustedes entiendan una gran verdad, amados míos. El mensaje de Jesús, Jesús mismo, no te condena. Lo que te condena es el pecado. Lo que te condena es lo que usted y yo hemos hecho que ha ofendido a Dios. En otras palabras, usted que nunca ha escuchado el mensaje de Jesucristo, usted ya está condenado. Es el mensaje de Jesucristo lo que nos transforma y nos salva de nuestra propia condenación. Cuando la gente le venga a decir a usted, ¿por qué un Dios de amor te manda al infierno? Usted dígale, Dios no te manda al infierno. Nuestro pecado nos condena al infierno. Para eso Dios mandó a Jesucristo y nos dio ese mensaje para salvarnos de nuestra condenación. ¿Entiende bien eso, hermano? Entienda bien esto. Usted y yo por nuestro pecado ya estamos condenados. Usted y yo por nuestros pecados estamos muertos. ¿Sí se acuerda usted de Romanos 6:23, verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo ya estamos condenados a muerte. El mensaje de Jesucristo no es para decirnos lo que ya sabemos, sino para darnos una alternativa de eso que nos condena y ahora mi Señor que nos salva. El mismo Señor Jesucristo, y esto lo vamos a analizar más profundamente en breve, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, el mismo Señor Jesucristo conversando con Nicodemo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escúcheme, todos tenemos acceso a esa salvación que Dios nos da. Cuidado con esas sectas y esas malas enseñanzas que Jesucristo no vino a morir por todos sino para los escogidos. Esa es pura basura, hermano. Dios no hace acepción de personas. Usted que está aquí en esta mañana, sea negro, sea blanco, sea mestizo, sea mulato, sea indígena, sea rico, sea pobre, sea chino, tenga ojón o sea ojón, hijitos de mi corazón, todos estamos condenados y todos tenemos la posibilidad de ser salvos a través de Jesucristo. Para eso vino el Señor y para eso
este primer mensaje. Escúchame, amados míos. De pronto, imagínate con esa expectativa. Juan el Bautista, tremendo siervo de Dios, da a conocer Jesucristo es el Mesías. Imagínese, mi Señor, imagínese usted que habrá escuchado de predicadores, etcétera. Todo el pueblo ahí reunido, todo el pueblo a la expectativa. Mi maestro, mi Señor Jesucristo, va a compartir su primer mensaje. Todos boquiabiertos, todos a ver qué va a decir este hombre. Una gran expectativa. Imagínense esto. El primer mensaje de Jesús constó de 10 palabras y duró 5 segundos. ¿Qué les parece ese mensaje? Y aquí hay personas que todavía dicen, uy, aquí en Betania esos mensajes son light. Imagínate si yo viniera y te diera el mismo mensaje de mi Señor Jesucristo. 10 palabras, 5 segundos. A los jóvenes les encantaría un predicador así. Vamos a la iglesia, ya, ¿cuánto dura? 15 segundos. Qué hermoso esa iglesia. Hablando de no querer cansar a la gente, pero para entender el mensaje de Jesucristo tenemos que entender una cosita. ¿Dónde estaba Jesucristo predicando? ¿Dónde estaba Jesús predicando? Capernaum. ¿Por qué me quedan mirando a mí y no miren la Biblia? Mire usted Mateo capítulo 4 del 12 en adelante. Del 12 al 16 ya lo leímos. Y no dice en el 12 que ya Jesús, cuando escuchó que su pariente estaba preso, él dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Ahí en Capernaum, que es la aldea de los amigos de Jesús, es la aldea de Pedro, ahí donde está la suegra de Pedro, ahí donde va a encontrar a Andrés. Bueno, está en Capernaum, una aldea marítima, un lugar donde había muchos pescadores, un lugar donde había el comercio. Haga de cuenta Manta. ¿Usted conoce Manta? Donde está justamente donde está el mar y donde llegan los pescadores. Algo así era Capernaum. Como un muelle, un lugar donde atracaban los pescadores y había comercio, había mucha gente. Y ahí es donde mi Señor Jesucristo va a dar este mensaje. ¿A quién se está dirigiendo Jesús en su mensaje? El primer mensaje. Claro que ese mensaje nos llega hasta el día de hoy a nosotros. Pero en ese primer mensaje, ¿a quién estaba predicando Jesús? ¿Romanos, griegos o judíos? ¿A quién? Judíos. Los judíos tienen una particularidad. Antes de los 5 años, ellos ya se saben de memoria la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es cualquier judío. Y de la religión judaica, a los 5 años, ya esos niños se conocen los 5 primeros libros de la Biblia. Y por ende, la interpretación que los rabinos le dan a esos 5 libros. Es importante para que usted entienda el poder de estas palabras. Escúchame, hermano. 10 palabras, 5 segundos. Que para nosotros llegar a entender la totalidad de ese mensaje, esas palabras, nos vamos a demorar 3 meses estudiando estos 2 versículos. Estas 10 palabras. Ya vas a ver. ¿Ok? Vamos a ver cuál fue el mensaje de mi Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer, hermanos queridos, lo que está escrito en el versículo 17. Las palabras de Jesús, que como ecuatorianos no las entendemos, ahora las vamos a entender con el estudio profundo de este mensaje. Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, como ecuatorianos, nosotros podríamos decir, pero qué mensaje más pobre. Imagínense ustedes hacer el culto unido de Betania nuevamente, lo vamos a hacer en el estadio, 60,000 personas, y todo el mundo, vamos ñañito, que va a haber un mensajazo. Y cuando comienza el mensaje viene el predicador, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y se va. ¿Qué dirían ustedes? Y lo peor, este mensaje de Jesucristo ni siquiera fue original. Porque este mensaje lo había dicho su pariente Juan el Bautista. Mire usted un ratito en Mateo capítulo 3, mire usted el versículo 2.
Ni siquiera el mensaje de Jesucristo fue original, que les venga a decir algo que ellos nunca habían escuchado. La misma palabra de su pariente Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuente las palabras, son 10. Póngale tiempo a este mensaje, 5 segundos. Eso fue todo y se acabó. Y no solamente, hermanos, lo dijo una vez. Lea usted bien clarito el 17. Este era el mensaje de Jesucristo, como decir, el repertorio de mi maestro para empezar. Arrepentíos porque el reino de los cielos. Ya como que la gente dice, oye, ya, predica otra cosita, ya escuchamos eso. Nosotros los ecuatorianos diríamos eso, porque no tiene sentido para nosotros esas 10 palabras. Pero para un judío, y luego de 3 meses que hablamos estudiado estas 10 palabras, cuando usted vuelva a ver en la Biblia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, usted va a entender claramente que 10 palabras son tan poderosísimas para cambiar tu vida y la de tu familia. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ¿ok? Amados, el mensaje de mi maestro consta de 2 partes, y la primera es un requisito para la segunda, que estaba lejos del alcance del hombre. Dese cuenta que el mensaje de Jesús tiene 2 partes. Arrepentíos, esa es la primera parte, y la segunda parte, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se puede acercar al reino de los cielos sin primeramente existir un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Vamos entendiendo bien entonces. Cuando escuche usted el reino de los cielos se ha acercado, no significa, amados queridos, que ya está aquí como hay algunos que ya nos enseñaron. El reino de los cielos se ha acercado significa que ahora nosotros tenemos acceso. Ahora nosotros tenemos esa posibilidad de tener alcance al reino de los cielos y a todo lo que eso implica. Cuando Jesucristo dice en Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia. Ahí está de nuevo y nosotros no lo entendemos. A veces uno da una explicación que es la voluntad de Dios, bla, bla, bla. No hemos entendido lo que verdaderamente para un judío y las palabras de mi maestro, qué significó y qué significa para cada uno de nosotros. Entonces este mensaje es tan poderoso porque tiene 2 partes. La primera es la condición para la segunda, y la segunda era imposible al hombre tener acceso al reino de los cielos. Y ahora hay una posibilidad. Ahora hay un camino, ahora hay un puente en lo que separaba a Dios del hombre. Ahora este mensaje de Jesús creaba expectativa, creaba esperanza, venía la luz, se iluminaba todo. Cuéntame, maestro, ¿qué debo hacer yo para tener ese acceso? Yo lo quiero, lo he buscado y no he podido. Ahora tú me dices que hay una posibilidad para tener acceso al reino de los cielos. Queremos saber cuál es. Y eso es lo que vamos a aprender en estos mensajes, que estoy seguro va a ser de tremendo impacto para nuestras vidas. Amados míos, por mucho tiempo el pueblo de Israel había tenido una religión, pero no tenía una relación con Dios. Por mucho tiempo el pueblo de Israel cumplía normas. Por mucho tiempo el pueblo de Israel seguía costumbres, seguía tradiciones, pero no tenían acceso al reino de Dios. Acuérdate, al reino de los cielos. La semana pasada te dije esta verdad y quiero recalcártela para que lo puedas escribir de pronto si usted no vino. La diferencia entre religión y cristianismo. Por mucho tiempo el Ecuador ha estado sumergido en una religión. No hay persona en el Ecuador, al menos de pequeño, ahora con estos cambios gubernamentales que han sacado a Dios del colegio y la escuela, pero antes, en escuela y colegio, hermanos queridos, se nos enseñaba una religión. Y la religión es el sacrificio del hombre por querer alcanzar a Dios a través de las obras. Eso es la religión. El esfuerzo, el sacrificio del ser humano por querer alcanzar a Dios a través de las buenas obras. Y sabemos que nuestra justicia
son como trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para merecer el perdón de Dios para nuestras vidas. No hay nada. Cualquier cosa que yo haga es inservible. Eso es la religión. Y así vivía el pueblo de Israel sin esperanza. Por más que me esfuerzo, por más que estiro la mano, nunca te alcanzo, lucero. El mensaje de Jesús cambia la mentalidad. Ahora Jesús está ofreciendo, el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, ahora Dios es quien hace el esfuerzo, es Dios quien hace el sacrificio por alcanzar al hombre a través de Jesús. Ese es el cristianismo. Mientras que la religión es el esfuerzo del hombre por querer alcanzar a Dios a través de las buenas obras, el cristianismo es el sacrificio que hace Dios por alcanzar al hombre a través de Jesucristo y su obra redentora. Ese es el mensaje que está compartiendo mi Señor. Y escúchame, amados míos, la primera parte de este mensaje, arrepentíos. Bueno, viene una pregunta. ¿Qué significa arrepentíos o arrepentirse? ¿Qué significa arrepentíos? Hermanos, escúcheme bien este mensaje de mi Señor Jesucristo. No les está rogando, no les está suplicando, no les está aconsejando, les está dando una orden. Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho hombre, le está diciendo a todo el pueblo a todo el pueblo de Israel, y a través de la Escritura, ahora a tu vida y a mi vida, es una orden de parte del Señor. La orden es: arrepiéntanse, arrepentíos. Y por eso viene esta pregunta: ¿qué significa entonces arrepentirse? Amados míos, hay dos significados de esta palabra. Por favor, cristianos, escúcheme bien. Hay dos significados. Tienes que saber esto por lo que te voy a decir, de gente que ha leído la Biblia y la quiere utilizar para hacerte quedar en ridículo o ignorante y burlarse de ti. Por eso escribe, hijito, en mi corazón, y luego estudia, luego ve con tus hijos, pregúntale, ¿qué significa arrepentirse? No significa una sola cosa. Arrepentirse tiene dos connotaciones. La primera connotación es cambiar, doler o volver. Ese es el primer significado de la palabra arrepentirse. Hay personas que a usted le van a hacer burla o le van a hacer bullying, personas que han leído la Biblia, y le van a enseñar a usted y le van a decir lo siguiente. En el libro de Números, y te voy a dar la cita bíblica para que usted la tenga, por favor. ¿Y cómo explicarías tú esto? Acompáñeme un ratito al libro de Números. Esto no está en sus apuntes, así que apúntelo, por favor. En el libro de Números, usted va a encontrar, amados míos, en el capítulo 23, versículo 19. Y hay personas que te van a dar la cita bíblica. Personas que te van a la cita bíblica. Esto no está en sus apuntes, apúntelo. No está aquí en la pantalla, léalo en su Biblia. Génesis 23, 19. Números 23, 19. Personas que te van a decir hasta con capítulo y versículo y el número. Te va a decir, mira, y te va a decir, a ver, léeme tú eso. Y ahí dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí dice que Dios no se arrepiente. Pero después te van a decir, ahora veamos Génesis 6:6. Esto sí está en sus apuntes. Génesis 6:6 dice ahí. Y ahí te dicen, ve, ahí está, la Biblia llena de contradicciones. Una persona que no viene a Betania se quedará callado, comenzará a dudar y no tendrá respuesta que dar. ¿Cómo en la Biblia dice en una parte que Dios no se arrepiente? Y aquí en Génesis 6:6 escrito está, ¿y qué dice? Génesis 6:6 leo: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y en el mismo 6 está la respuesta. Ese arrepentimiento del que se refiere la Biblia está hablando de dolor. ¿Cuál era el primer significado de arrepentimiento? Ahí dice cambiar, doler o volverse. Ahí está doler.
Ese es el arrepentimiento al que se refiere Génesis 6:6. Es decir, le dolió en el corazón a Dios haber hecho al hombre. Le dolió haberle dado al hombre libre albedrío. Le dolió haber permitido que Lamec sea el primero en tener 2 mujeres y el primero en querer vivir con el estilo de venganza. Y 70 veces 7 yo me voy a vengar contra ti. O sea, le dolió en el corazón a Dios. ¿Sí me entendieron, por favor? Esta primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, que esto no está hablando, eso no tiene Dios. ¿Ok? Lo primero entonces, el significado de arrepentirse es dolor. Me duele haber hecho esto o aquello. Y eso es lo que está diciendo Dios. Me duele haberle dado libre albedrío al hombre, pero lo amo tanto que yo no puedo crear títeres ni marionetas, sino que nos da el poder de la decisión. Pero la segunda connotación, o la segunda interpretación o significado de arrepentimiento, es el cambio de la mente y del corazón respecto al pecado, de modo que se renuncia al mismo. De este arrepentimiento es lo que está hablando ahora, amados queridos, el primer mensaje de mi Maestro, mi Señor y mi Salvador Jesucristo, que el pueblo de Israel lo entendió muy bien. Es decir, un cambio radical de mente y de corazón para poder renunciar a lo que ofende a Dios y poder ahora sí tener acceso a este reino de Dios o reino de los cielos que Jesucristo está hablando. Y la palabra del Señor nuestro Dios, hermanos, en Romanos capítulo 6, del 11 al 14, esto es lo que le pasa a una persona cuando nace de nuevo. Esto es lo que le pasa a una persona cuando se da cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Esto es lo que le pasa a una persona cuando tiene ahora conciencia. Esto que estoy haciendo ofende a Dios, destruye mi vida, aniquila la familia. Tengo que renunciar a esto. Es la luz de Jesús iluminando mi mente, iluminando mi corazón, para poderme dar cuenta lo que antes yo practicaba y que parecía que estaba bien. Ahora reconozco, me equivoqué, está mal, no debo de seguir haciéndolo. Hay un cambio radical de mente y de corazón. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 6, del 11 al 14, escrito está: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, mis amados, escuche bien. En otras palabras, es estar conscientes que hicimos mal, desobedecimos a Dios, y ahora Él quiere que nos arrepintamos. Es esa iluminación. Antes yo decía malas palabras, así hablaban todos en mi familia, así lo hacía yo también, hasta que escucho la palabra de Dios y me doy cuenta que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no puede tener la misma forma de hablar que un impío, que un mundano, que uno que no tiene a Cristo. Ahora me doy cuenta que antes me gustaba contar chisme de personas ajenas y lo que yo entendía y lo que yo sabía de lo que habían hecho otras personas. Ahora me doy cuenta que si a mí no me gustaría que hablen mal de mí, yo no debo hablar mal de nadie. Y si voy a hablar de pecado ajeno, voy a hablar primero mi pecado. Pero yo no voy a condenar a nadie, porque yo no soy nadie para juzgar ni condenar a nadie más. Ahora me doy cuenta que de pronto la pornografía, la brujería, la hechicería, los signos del zodíaco, las tradiciones de este mundo, todas estas cosas, amados míos, ofenden a Dios, lastiman a Dios. Y ahora tengo yo conciencia de que esas cosas están mal y tengo que renunciar. Antes no me daba cuenta, porque así de pronto hizo mi papá: tratar a mi mujer como una basura, tratarla como a hija, darle órdenes en la casa.
Ahora me doy cuenta, mi Señor me ha iluminado, que mi esposa es un vaso frágil, que tengo que darle amor, cariño, ternura, dulzura, engreírla, mimarla y vivir para ella. Antes yo pensaba y yo creía que mi labor como mujer era solamente tener intimidad con mi marido y darle de comer. Y ahora me doy cuenta que con la palabra de Dios, que una mujer es el motor, es el espíritu que da fortaleza a un varón para poder conquistar lo inconquistable. Y entiendes, mujer, lo que significa ser ayuda idónea, y es ayudar a tu varón a que se convierta en ese varón que Dios quiere que él sea. Y comenzamos, hermanos queridos, a hacer ejemplo. Ahora que es carnaval, yo no estoy pensando en coger y largarme yo solo con mis panas a chupar, sino que ahora yo tengo que ser ejemplo de cuidar a mi familia y juntos en familia poder disfrutar. Comienzo a darme cuenta la necesidad de ser fiel, la necesidad de ser leal, la necesidad de un cambio radical en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos a partir de ahora. Que las cosas viejas de verdad queden como viejas, apartadas de nuestra vida. Y ahora comencemos de nuevo. Ahora tengamos un nuevo comienzo. Ahora los jóvenes pueden ser iluminados a la manera de este mundo. ¿A dónde va a ir mi vida? Yo dejo de estudiar y comienzo en el nombre de San Valentín, a tener enamorado antes de tiempo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahora tienen los jóvenes justicia, juicio y sabiduría en su cabeza, a decir, esta única vida yo no la puedo mandar a la basura. Y la única manera que un joven mande su vida a la basura empieza dejando a Dios y dejándose de escuchar la palabra de Dios. El Señor ahora nos está llamando. Ahora me doy cuenta que algún día yo voy a ser papá o algún día voy a ser mamá. Yo no puedo tratar a mi padre y a mi madre como una basura y tratarle con tanto desprecio como de pronto hacen los jóvenes y los niños ahora. Se portan tan malcriados con sus padres, se portan tan malcriadas con su padre y madre, y los tratan, hermanos queridos, con tanto desprecio. La forma en que los hijos miran a sus padres el día de hoy, cuando comienzan a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, se dan cuenta, a mí no me gustaría que mis hijos me traten a mí así. Así que yo voy a comenzar a cambiar a partir de ahora. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que significa arrepentirse? Antes venían los feriados y yo era el primerito en comprar las habitas de cerveza. Ahora voy a ser primerito en comprar el racimo de guineo de banano. Que está seco, hágase un batido o métase un guineo. Pero naranja, que voy a traer cerveza a mi casa. Yo mismo voy a traer a mi casa para que mis hijos vean que yo mismo estoy invitando a mis amigos a traer alcohol a mi casa, y después yo con qué autoridad le voy a decir a mi hijo, no tomes. Me va a decir, papá, antes de predicarme a mí, predica tú mismo y practica lo que tú estás diciendo. No me vengas a mí a decir que yo no tome cuando tú mismo tienes mal ejemplo. ¿Cómo quieres que yo sea una niña o un niño lleno de dulzura si yo veo con qué desprecio tratas a mi papá y tratas a mi mamá? Así como hay hombres que tratan a sus esposas como a hijas, así hay mujeres que tratan a sus maridos. Hermanos queridos, ni al perro, pues ñaño, ni al perro. Yo he visto a veces cómo tratan al perro. ¡Ay, mi perrito! Y al marido, ¿sabe qué quiere? ¿Sabe qué? Ni el perro le ladra y la mujer o el marido le ladran a su esposo o a su esposa. Entonces viene la palabra de Dios a mi mente y dice, ¿cómo voy a ser cariñoso yo con el perro más que con mis hijos? Entonces también uno viene, el pastor Pepe Alcíbar este viernes estaba compartiendo un mensaje espectacular y decía justamente eso, que uno tiene que tener conciencia, ¿cómo es posible que lo primero que yo hago cuando entro a mi casa es saludar al perro? Y a veces uno tiene que reflexionar y decir, pero es que el perro es el único que sale a recibirme. Eso está bien. Y uno comienza a venir a la iglesia y, hermanos, Dios te invita a pensar, esto está bien. Que mi papá, que es el que paga mis estudios, que así no tengamos, él se la rebusca para sacar. Llega mi papá a la casa, yo encerrado en el cuarto escuchando música, y que llegó mi papá, a mí qué me importa. O comienzo a tener conciencia, si no fuera porque mi papá se raja con mi mamá, que se rajan, llegan los hijos, los primeritos, mamá, papá, ven, siéntate, te traigo agüita, cola, jugo. Y uno dice, qué lindo llegar a casa. Y por eso es que a veces muchos compran perros, para que el perro sea el único que venga a recibirlo en la casa, por más. Piensa en eso. Hijos,
Piensen en eso. Llegó papá, llegó mamá, que el perro los reciba. No, Señor, arrepentíos. Comienza a valorar lo que Dios te ha dado. Y ahí sí, cuando se mueran, ay, papito, ¿por qué? Hipócritas, hijos del diablo. Hechos 17:30. Escrito está. Escúchame. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si usted lee el contexto, está hablando de la gente que adora imágenes. Es que, hermanos queridos, muchos pueden tener una religión, especialmente en el Ecuador, la católica, a mí me gusta decir con nombre y apellido, les encanta esa religión porque las estatuas no te pueden decir pecador, hijo del diablo, arrepiéntete. Por eso les gusta la religión católica. Esas estatuas que están ahí con cara de estreñidos, nunca te van a decir, arrepiéntete, mal hijo, arrepiéntete, mujer, arrepiéntete, varón. No te van a decir. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, y usted que pensaba el día de hoy que nadie se ha dado cuenta de lo que estás haciendo, y escuchas este mensaje, arrepiéntete, eso nos confronta. Escúcheme por favor. Nos confronta, no nos condena. Te condena tu pecado y tu soberbia y tu rebeldía y tu desobediencia a querer hacer lo que Dios te dice. Por eso el Señor te confronta. Porque si no hay confrontación de pecado, no hay necesidad de arrepentimiento. Iglesias que ya no predican del pecado y son iglesias enormes. Hermanos queridos, dicen, no, ¿para qué hablamos del pecado? Eso entristece a la gente. Acuérdate que el entristecimiento de parte de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted ya no siga en lo mismo. Que no sigamos en lo mismo. Yo no puedo seguir con un mal genio, hermano. Yo no puedo ser una persona amargada. La palabra de Dios me viene a iluminar, me viene a alegrar. Y así es como yo tengo que vivir. Escúcheme, el mismo glorioso Señor Jesús nos invita a dejar nuestro mal caminar y arrepentirnos. Mira, aunque la gente te condene por lo que tú hayas hecho, el Señor te llama al arrepentimiento porque Él te perdona, te limpia de todo pecado, se olvida de lo que tú has hecho y entierra en lo profundo del mar todas nuestras rebeliones. La gente podrá seguirte condenando, la gente podrá seguir apuntándote, ve, tú hiciste esto. Eso es lo típico del ser humano, no mirarse la viga que está en su ojo, sino mirar la paja en el ojo ajeno. Pero cuando venimos a Betania, aquí nos damos cuenta, hermanos queridos, escúcheme bien. Aquí nos damos cuenta que todos los que estamos aquí tenemos viga en nuestro ojo. Por ende, no somos nadie para criticar la paja del ojo ajeno. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios, no al pastor, ni al diácono, ni al ujier, ni al hermano que está sentado al lado. Por ende, usted preocúpese de su vida y deje que Dios haga su obra y usted deje de condenar y deje de andar chismoseando lo que anda haciendo la gente y comience a ver su vida, su propia vida, y póngase a cuentas con Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando resucita, asciende a los cielos, va a visitar al apóstol Juan en una isla llamada de Patmos. Y en esta revelación del glorioso Señor Jesucristo, es decir, el Cristo resucitado, ahora en una carta que va a mandar a las 7 iglesias que habían en aquel entonces, en 2 de ellas, 3 de ellas va a decir lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. A la primera iglesia le va a decir esto: habían dejado su primer amor, se habían vuelto legalistas, se habían vuelto personas de costumbre, venir a sentarse a la iglesia y venir a condenar a los demás, y se habían olvidado de ese primer amor, de estar enamorados de Dios, de hacer todo por Dios. Solteros, solteras, hijos de mi corazón, tengan mucho cuidado de abandonar al Señor tu Dios, porque en el momento en que dejas de amar a Dios, vas a comenzar a amar a las cosas de este mundo, y en el mundo van a tener aflicción, en el mundo vas a tener dolor, en el mundo vas a tener vergüenza, y de esas cosas el Señor quiere advertirte en esta mañana. Y por eso nos va a decir, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete,
y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2:16 escrito está: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia de parte de mi Señor. Arrepiéntete, yo vengo pronto, y si no estás listo, te quedas. Amados míos, el arrepentimiento sincero de renunciar al pecado produce 3 cambios radicales en nuestra vida. Quiero que me escuchen bien a esto, hermano. El arrepentimiento sincero nos lleva a renunciar al pecado. Pero si usted no renuncia al pecado, usted no tiene arrepentimiento, sino remordimiento. Nada más. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es sentirse mal, pero seguir haciéndolo. O arrepentimiento es un corte, es una renuncia total, radical, un cambio radical de vida. Y eso produce en usted y en mí 3 cambios radicales en 3 áreas específicas de nuestra vida. Escúcheme bien esto, hermano. Por favor, escúcheme bien. Si no hay cambio en tu vida, usted nunca se ha arrepentido. Un cristiano es una persona con un cambio radical. Si usted sigue en borracheras, usted sigue en malas palabras, usted sigue en insultos, usted sigue en lo que sea, lo que usted tuvo solamente fue un remordimiento y una emoción que le duró bien poco y volvió como la puerca lavada a revolcarse al lodo, o como el perro vuelve a su vómito. Hay 3 cambios radicales. Número 1, cambio radical de mente. De mente. Cuando usted se arrepiente, ya no va a ver al pecado como de pronto, cuando estábamos en la oscuridad, decíamos, hoy no, este pecado es rico, este pecado es increíble, me da tanto placer, me llena de emoción. Ahora hay un cambio radical de mente. Yo ya no voy a ver a la cerveza como un refresco heladito, o como el mundo te lo enseña. Calma la sed. ¿Cómo va a ser tan tarado el que haya dicho eso? Y peor los borrachos que quieren semejante idiotepo, hermano. ¿Cuál es lo típico cuando uno se pega una buena chupiza al día siguiente? ¿Qué siente uno? Los borrachos hablan, ¿ves? Da sed. Por eso en la familia, cuando alguien de mañanita levanta a tomar agua y dice, ¿qué? ¿Estás borracho? ¿Estás chuchaqui? Es porque es típico de algo que hace. Acuérdense que el alcohol, hermano, escúchenme, el alcohol es un depresivo. Por eso mucha gente que chupa, se pega un tiro, se cuelga. No es, hermanos queridos, un estimulante. Ecuador, entiende, el alcohol es un depresivo. Y escuchando rocolita, con chupando, terminas matándote, pues hijito, y eso es lo que quiere Dios. No pienses esa estupidez, no, yo estoy happy con 2 o 3 cervezas. Estás tarado, estás payaso. Que si estuvieras grabado, tú te sientes happy. Pero después mira la grabación y tú vas a decir, qué vergüenza. Y eso hice yo. Y la esposa y los hijos, sí, papi, eso hiciste tú. Y tú te sentías el rey de la fiesta y eras el mamarracho, hazme reír. Eso denigrante te hace la cerveza. Entonces ya tu mente, ya no vas a ver a la cerveza como la heladita, la refrescante, sino el veneno que daña tu imagen y avergüenza a tu familia. Ya no vas a ver al cigarrillo como un laxante. Yo después de comer fumo porque eso me estimula el estómago ir al baño. ¿Desde cuándo el cigarrillo se ha convertido en un purgante, hermano? O en aire acondicionado. Uy, qué calor, un cigarrillito para refrescarme. Y si hace frío, un cigarrillito para calentarme. ¿Cuándo se convirtió el cigarrillo en calefacción o en aire acondicionado, hermano? La mentira del mundo que nos ha hecho creer. Pero ahora que yo estoy en la luz, esta porquería es un veneno
y ahí voy a ver por primera vez, se me van a caer las escamas de los ojos, fumar mata. Y voy a comenzar a ver, digo, esa porquería me va a matar. Mis hijos me necesitan, mi familia me necesita, mi iglesia me necesita, Dios todavía tiene planes en mi vida. Y yo comienzo a ver las cosas como son. Mis amigos que me invitan a chupar, ahora los veo, estos no son mis amigos, estos me quieren destruir. Me aparto. Esas malas costumbres, esas malas conversaciones que quieren corromper mis buenas costumbres, me aparto. Ese muchacho que antes de tiempo quiere conquistar mi corazón y quiere destruir los planes del futuro que Dios tiene para mi vida, yo lo rechazo. Hay un cambio radical de mente. Ahora comienzo a saber cosas que antes yo no sabía. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, 22, 24. Efesios 4, 22 al 24. Escrito está: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Ahora debemos pensar en lo que agrada a Dios y no tener pensamientos pecaminosos. Ahora voy a comenzar a pensar en lo que agrada a Dios. Ya, de pronto después de aquí me voy con mi familia. Pero voy a pensar que con mi familia, en este feriado, voy a agradar a Dios. No estoy pensando ya, voy a dejar a mi familia, la dejo a mi esposa, con mis hijos donde la mamá, y yo pego el pique para Guaranda, la fiesta de allá, la carnaval de Guaranda. Ahora usted tiene que pensar en cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Antes miraba yo a esa mujer de una manera, ahora con Cristo ni siquiera me voy a atreverla a mirar, ni siquiera me voy a atrever a acercarme. He renunciado a mi pasado. Tu mujer, a ese hombre que te pretendía, tú antes tenías sueños, imaginaciones, tú ahora renuncias a esos pensamientos para poner tu pensamiento y tu mente enfocado a lo que agrada a Dios, y renuncias a esos pensamientos que ofenden a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8, escrito está: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Acuérdense que al final del año pasado, de Perdonando como Jesús, explicamos qué significaba cada uno de estos pensamientos. De pronto desempolve el cuaderno del año pasado, mire los últimos mensajes, que nosotros dimos una explicación, una prédica expositiva de cada uno de estos temas. Amigos queridos, lo segundo que va a haber un cambio radical en mi vida es un cambio radical de corazón. Ya mi mente va a mirar las cosas como Dios las mira. Ya no voy a mentirme, ni voy a engañarme como el mundo piensa. Con mi mente, ahora yo sí puedo saber qué es lo que Dios dice referente a tal asunto. Pero también Dios va a hacer un cambio radical en mi corazón. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 26 al 36, escrito está y dice así. Ezequiel 36, vamos a leer, hermanos queridos, del 26, Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este nuevo corazón, escúcheme por favor, va a aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Con mi mente ahora se aclaran las cosas. Ahora voy a saber lo que Dios dice referente a un tema, pero con el corazón voy a aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso implica que ahora nuestro amor es para Dios.
Ahora, con un cambio radical de arrepentimiento, ahora voy a amar, voy a enamorarme de mi Dios y le voy a poder decir a mi Dios, todo mi amor es para ti. Ahora quiero vivir enamorado de ti, Señor. Ahora quiero amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ahora mi corazón, mi pasión, mis deseos es hacer tu voluntad. Por eso mi Señor Jesucristo, cuando le preguntaron a él cuál es el primer mandamiento, mi Señor Jesucristo respondió en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, de la siguiente manera. Escrito está: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Ahora que mi corazón ha cambiado, yo ya no voy a ser una persona odiosa, resentida, vengativa. Ahora, hermanos míos, el amor de mi Dios va a llenar mi corazón y voy a ser una persona amorosa. Voy a ser una persona misericordiosa. Voy a ser una persona que entiende que para amar a Dios yo tengo que estar en paz con mi prójimo. Ahora entiendo y no me voy a engañar. No, yo sí estoy bien con Dios. A esa que no la puedo ver ni en pintura. Ahora yo entiendo que si estoy mal con esa, voy a estar mal con Él. Porque para yo estar bien con Él, yo tengo que estar bien con todos. Y ahora en mi corazón hay ese amor de amar las cosas de mi Dios. Que eso es lo que Satanás quiere asesinar, especialmente en los jóvenes. Un joven que está enamorado de Dios le encanta la iglesia, le encanta leer la Biblia, todo lo que es referente a los jóvenes, querer ir al retiro de los jóvenes, ayudar en la cocina, ir a hacer muchas cosas para Dios. Cuando Satanás mata ese amor, ya las cosas de Dios le caen mal. Y las cosas de este mundo, uno siente una tremenda atracción. Escuchen, mijitos, por favor, escúchenme. Aprende, métete esto en el cerebro. Que entre por un oído y tápate el otro para que se te quede en el cerebro y en tu corazón. La peor insensatez y desconocimiento de una persona es decir: yo voy a estar bien con Dios separado de la iglesia. Eso no va a pasar. Tú dejas de congregarte y es cuestión de momentos, de días, a que usted esté peor de lo que era antes de venir a la iglesia. Y vas a volver a revolcarte en el lodo. ¿Sabes por qué? De pronto usted dice: o sea que venir a la iglesia es lo que me hace a mí estar bien con Dios. La respuesta es sí. ¿Sabes por qué? Porque la fe, ¿por qué viene? La fe viene por escuchar la palabra de Dios, pues, hijitos. Y cuando usted no viene a la iglesia y ya no escucha palabra de Dios, ¿qué le pasa a tu fe? Se debilita. Y debilitándose tu fe, el hombre viejo, las pasiones antiguas vuelven a retomar vida. Y por eso ya las cosas de Dios nos apesta, pero las cosas del mundo nos agrada. Cuando estamos bien con Dios, las cosas de Dios nos agrada y las cosas del mundo nos apesta. Esa es la plena de la vida, hermano. ¿Tú quieres estar bien con Dios? Ven, congrégate. Y sigue aprendiendo y pone en práctica lo que has aprendido. ¿Tú quieres engañarte a ti mismo? No vengas a la iglesia. Y todo lo que tú escuchas, que estos son exagerados, yo puedo seguir viviendo como de la vida. Y tú vas a ver las consecuencias que vienen a ti y a tu familia. Esa es la plena de Dios, hermano. Con Dios no hay medias tintas. O somos o no somos. Y escúchame, ya no amamos al mundo. Eso es arrepentimiento. Yo ya no amo los cabarets. Yo ya no amo los bingos. Yo ya no amo los lugares que me leían la mano, la hechicería, la brujería, las prostitutas, los prostíbulos. Yo ya no amo ir a visitar a esos parientes que tienen ceniceros, que tienen el bar de Satanás, el altar de Satanás ahí, que me invitan a mí a hacer cosas que de pronto a mí sí me gustan.
Pero ahora yo tengo que amar a Dios. Miren, a mí me pueden gustar muchas cosas, pero yo tengo solamente un amor, y ese amor es para mi Dios. Y si yo tengo bien claro ese amor, podrán haber muchos gustos, pero mi amor por Dios es tan grande que yo no le puedo ofender. Y a esos gustos yo huyo. De esos placeres yo huyo. Y me acerco y me fortalezco con el Señor mi Dios. Ese es un cambio de mente y un cambio de corazón. Antes lo que yo amaba, ahora porque amo a mi Dios, a esas cosas estoy aprendiendo a aborrecer. Aborrezco ver a mi esposa llorar, aborrezco ver a mi hombre triste, aborrezco ver a mis hijos deprimidos, aborrezco, porque eso es el diablo que quiere dañar mi matrimonio, dañar a mi hogar, dañar a mi familia. Me encanta ver a mi esposa a mi lado, me encanta ver a mi hombre feliz, me encanta hacer actividades con mis hijos. Antes que yo los tenía botados, ahora no me atrevo a ir a ninguna fiesta, no me atrevo a ir a ninguna reunión, no me atrevo a ir a ningún paseo sin mi esposa y mis hijos. Y estoy aprendiendo a disfrutar la vida, porque ahora amo lo que Dios ama y aborrezco las cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Escrito está. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora yo entiendo que tengo que tener cuidado en lo que yo digo de la iglesia delante de mis hijos. Ahora Dios también ilumina mi mente y mi corazón, porque si yo voy a mi casa a hablar pestes de la iglesia, no me puedo quejar cuando mis hijos hayan perdido el amor por la iglesia y quieran largarse al mundo, porque fui tonto, fui tonta. ¿Cómo me atreví a hablar mal de la novia de mi Señor, envenenando el corazón de mis propios hijos, y ahora ellos ya no quieren saber nada de las cosas de Dios? Tengan cuidado, sean sabios, inteligentes, prudentes. Y el tercer y el último cambio radical que viene en nuestra vida, no solamente que hay un cambio radical de mente y un cambio radical de corazón, hay un cambio radical de conducta. De conducta. Hemos aprendido que lo que yo pienso y siento es lo que voy a hacer. Pienso, siento, hago. Como ha cambiado mi mente y ha cambiado mi corazón, mi conducta es totalmente radical y diferente a lo que antes yo era o yo hacía. Hasta mi apariencia. Ya dejo de parecerme una nena y ahora tengo barba como hombre. No me afeito, aunque me digan que soy ermitaño, leñador, que parezca que soy sucio. Yo les digo, ¿no les gusta mi cara? Bueno, esta es la cara que Dios me dio. Cuando me afeito yo la altero, pero cuando la dejo crecer, esta es la cara que Dios me dio. Si no les gusta, no me miren, feos. Pero ahora a mí nadie me cambia lo que yo creo. Eso se llama tener convicción. Podrán venirme con sus lógicas, podrán venirme con sus métodos, pero cuando yo conozco bien la palabra de Dios, difícilmente a mí me cambian o me confunden. Y por eso tengo un cambio radical de conducta, producto de un cambio radical de mente y de corazón. Llamados Gálatas, capítulo 5. Aquí está lo que éramos y lo que somos. Gálatas, capítulo 5, 16. Hermanos míos, vamos a leer hasta el 26. Perdón, escrito está. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia. En inmundicia, hermanos queridos, está lo que es pornografía, masturbación, depravación, swingers, cambios de parejas, homosexualidad y todas estas prácticas que se quieren legalizar el día de hoy. Lascivia, andar de baboso mirando al hombre o a la mujer. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Amados míos, somos nuevas criaturas, con una nueva vida y un nuevo comienzo. Tengo que entender esto, que el Señor no me da esta prédica. El Señor no muere en la cruz del Calvario. El Señor no resucita y asciende al cielo para que yo siga siendo la misma clase de persona que era antes de Cristo. Así como, escúchame hermano, esto es lo más bello. Mi Señor Jesucristo con su venida partió a la historia en dos. Nadie dice antes de Mahoma o después de Mahoma, o antes de Buda o después de Buda, o antes de Krishna y después de Krishna, pero todo el mundo dice antes de Cristo y después de Cristo. Así también nuestra vida tiene que marcar ese cambio radical. Antes de Jesucristo, toda la basura que yo era, ahora con Jesucristo, una persona en reconstrucción y en edificación. Y eso, hermanos queridos, es un cambio radical de conducta. Y amigos, 2 Corintios 5, 15 al 17, escrito está, escuche bien esto hermano, 2 Corintios 5, 15 al 17, y por todos murió. Cuidado hermanos, hay una secta que te está diciendo que solamente Cristo murió por los escogidos. Ahí está bien clarito, léalo bien. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si el Señor borró tu pasado, no es para que usted lo vuelva a escribir. Si el Señor borró tu pasado, es para que escribas un presente diferente. Diferente con Jesús. Y amigos, el arrepentimiento nos regresa a Dios y nos libra del castigo eterno. Usted entienda, no se confunda más, no se mienta más a usted mismo. No es viniendo a la iglesia que usted tiene salvación. No es viniendo a la iglesia, hermanos queridos, que usted tiene su nombre inscrito en el libro de la vida eterna. Es arrepintiéndote de todo tu mal, volviéndote a Dios y haciendo la voluntad de Dios, y a partir de ahora vivir para Él y ya no más para el mundo. Tienes que entender entonces eso, hijos de mi corazón. Tenemos que tener un cambio radical de vida. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 11, así está escrito. Escucha. Por lo cual eres inexcusable. Escucha bien esa palabra, hermano. Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira contra el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a los que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amados míos, hoy debemos arrepentirnos para tener acceso al reino de los cielos. Esto es algo tan privado entre usted y Dios. De nada sirve que usted me cuente a mí sus pecados, yo no lo puedo perdonar. Yo puedo perdonar ofensas. Usted que ha hablado mal de mí, usted que ha actuado contra mí, eso te puedo perdonar. Pero yo pecados no puedo perdonar porque no soy Dios. Y nadie en la tierra tiene poder para perdonar pecados, porque uno solo fue el que murió en la cruz del Calvario, su nombre es Jesucristo, y a Él usted tiene que confesarle sus pecados arrepentidos para que Él te perdone. Y usted el día de hoy, no mañana, olvídate la próxima semana después de carnaval, Señor, el último recreo. Solamente este lunes y martes déjame despedirme de este cruel mundo cruel, y ahí sí el miércoles de todo corazón me arrepiento. ¿Y si te mueres hoy día? Te vas al infierno cruel, infierno cruel. Hoy es el día. Hoy escuchas el mensaje de Dios. Hoy tú te das cuenta que estás mal. Usted el día de hoy arrepiéntase para que tenga acceso al reino de los cielos. Hebreos capítulo 3 versículo 15. Hebreos 3:15. Escrito está. Escucha. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No provoques a Dios, hijo. No lo provoques. Dios te ama y Dios no quiere destruirte, por eso mandó a su hijo, para que Él reciba todo el castigo, toda la vergüenza, todos los insultos, todo el maltrato, todo el castigo que usted y yo merecíamos. No renuncies a ese amor por un pecado. Hoy es el día que el Señor te está llamando para cambiar tu mente, cambiar tu corazón y cambiar tu conducta. Pero el mensaje de la palabra de Dios continúa. El primer mensaje, mi Señor Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿qué significa el reino de los cielos? Bueno, eso lo veremos el próximo domingo, porque este mensaje continuará. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. ¿Ok? A los 8 días, profeta, una diaconisa se acercan a ver a este niño, a hablar cosas grandiosas de este niño. A los 12 años cumple la ley a través del bar mitzvah, que es cuando el niño de 12 años lee por primera vez la Torá frente a la gente. A los 30 años se bautiza. Todo hay una tremenda manifestación milagrosa de una voz que se escucha de los cielos: este es mi hijo amado. El profeta Juan, que ve al Espíritu Santo descender sobre este varón, Juan da testimonio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo con la expectativa va a hablar Jesús, el primer mensaje de Jesús. ¿Cuál será este tremendo e impactante mensaje de Dios hecho carne? Antes de hablar mi maestro, el propósito de ese primer mensaje era
que se cumplan las Escrituras. Vamos a leer un ratito en Mateo capítulo 4, vamos a leer de versículos del 12 al 16, ¿ok? Mateo 4, del 12 al 16. Escrito está, y leo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Las profecías, escúcheme, la profecía del mensaje de Cristo es que el mensaje de Jesús ilumina nuestras vidas. El propósito del mensaje de usted, ¿por qué un Dios de amor te manda al infierno? Usted dígale: Dios no te manda al infierno. Nuestro pecado nos condena al infierno. Para eso Dios mandó a Jesucristo y nos dio ese mensaje para salvarnos de nuestra condenación. ¿Entiende bien eso, hermano? Entienda bien esto. Usted y yo por nuestro pecado ya estamos condenados. Usted y yo por nuestros pecados estamos muertos. ¿Sí se acuerda usted de Romanos 6:23, verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo ya estamos condenados a muerte. El mensaje de Jesucristo no es para decirnos lo que ya sabemos, sino para darnos una alternativa de eso que nos condena y ahora mi Señor que nos salva. El mismo Señor Jesucristo, y esto lo vamos a analizar más profundamente en breve, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, el mismo Señor Jesucristo, conversando con Nicodemo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escúcheme, todos tenemos acceso a esa salvación que Dios nos da. Cuidado con esas sectas y esas malas enseñanzas que Jesucristo no vino a morir por todos, sino para los escogidos. Esa es pura basura, hermano. Dios no hace acepción de personas. Usted que está aquí en esta mañana, sea negro, sea blanco, sea mestizo, sea mulato, sea indígena, sea rico, sea pobre, sea chino, tenga ojón, o sea ojón, hijitos de mi corazón, todos estamos condenados y todos tenemos la posibilidad de ser salvos a través de Jesucristo. Para eso vino el Señor y para eso este primer mensaje de Jesucristo es iluminar nuestra oscura, nuestra tenebrosa, nuestra vida en tinieblas. No se olviden de eso. El mensaje de Jesucristo no es para que usted salga contento diciendo: Dios me va a regalar $1.000.000. No. El mensaje de Jesucristo, usted que antes estaba enceguecido, usted que antes estaba en tinieblas, ahora por primera vez va a poder ver claramente y con la luz de Jesús. Amados, se cumplía la profecía del nacimiento e intervención del Mesías. En esta primera prédica, amigos queridos, no solamente que se va a cumplir esta profecía, que ya la acabamos de leer, sino que ahora se va a dar cuenta el nacimiento y la manifestación del Mesías, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y esto es importantísimo, amados queridos, para que usted entienda lo que después vamos a ver, que no hay en otra persona salvación sino en Jesucristo. No está la salvación en María, no está la salvación en Arturo, no está la salvación en una religión, sino en las palabras, en el hecho y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7, escrito está de la siguiente manera. Leo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
Pues al fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su nombre sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y amados míos, quiero que entiendan bien esto, Betania. Usted que ha venido el día de hoy, usted no ha venido a ser condenado. Escúcheme bien, el propósito del mensaje de Jesús, el propósito del mensaje de Jesús no era de condenación, sino de transformación y salvación. Yo quiero que ustedes entiendan una gran verdad, amados míos. El mensaje de Jesús, Jesús mismo, no te condena. Lo que te condena es el pecado. Lo que te condena es lo que usted y yo hemos hecho que ha ofendido a Dios. En otras palabras, usted que nunca ha escuchado el mensaje de Jesucristo, usted ya está condenado. Es el mensaje de Jesucristo lo que nos transforma y nos salva de nuestra propia condenación. Cuando la gente le venga a decir: hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. ¿Ok? Y nos preparamos para este siguiente mensaje. Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir este mensaje que lleva por título y que estamos desarrollando a lo largo de este año, Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 6. Y la decepción para muchos de ustedes en este mensaje, ya va a ver. Pero cuando lo comprendamos vamos a ver qué tremendo mensaje este es. ¿Ok? Y vamos a desarrollar este tema y que nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos instruya en toda verdad. Lleva por título este mensaje: Cambio radical. Cambio radical. ¿Ok? Vamos a escribir entonces, y prepara tu corazón, pueblo santo, para que lo que vayamos a aprender el día de hoy lo podamos poner en práctica y de esta manera comenzar a crecer, no solamente en conocimiento, sino también en esa estatura, imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cada día enamorándonos más de Dios. ¿Ok? Vamos pues. La primera prédica de Jesús tenía el propósito de cumplir las profecías. El último mensaje lo habíamos dejado inconcluso diciendo, bueno, ¿y cuál fue la primera prédica de Jesús? ¿Ok? Imagínense, anunciado miles de años antes de que naciera Jesús, ya estaba anunciado el nacimiento de Jesús. Nace Jesús. Tremenda expectativa. Los ángeles cantando.